¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas a un nuevo episodio más de Conectadas. En este episodio exploraremos juntas una verdad que nos toca muy de cerca. Y quisiera hacerte una pregunta. ¿Estamos permitiendo que las enseñanzas de Dios transformen nuestras vidas? ¿O estamos siendo arrastradas por las corrientes del mundo? Híjole, qué difícil pregunta, ¿verdad? Porque es tan sutil que puede que no nos estemos dando cuenta de qué lado estamos. Y sabemos que como mujeres recibimos muchos mensajes todos los días que pueden alterar nuestra percepción de la realidad y que hay influencias que pueden ser muy abrumadoras en nuestro día a día. Y en este episodio queremos sumergirnos en la palabra de Dios para juntas explorar cómo podemos discernir las señales de Dios en medio de un mundo que, pues la verdad, nos está corrompiendo, ¿no? Y nos está incentivando a irnos más del lado del mundo que seguir a Dios. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta antes de comenzar. ¿Seremos transformadas por la gracia de Dios o trastornadas por las ilusiones del mundo? Entonces, pues no sé, para comenzar, Lau, ¿qué nos puedas decir con este tema? Pues la verdad que tan interesante de la sutileza de lo que puede hacer la diferencia de estos dos conceptos. Así es, Gwen. Realmente es un tema que ha tocado mucho mi corazón últimamente porque creo que incluso quienes podamos tener mucho más tiempo en Cristo, podamos estar en una verdadera lucha con relación a algunas cosas que están pasando. La palabra de Dios siempre nos ilumina. Y bueno, tenemos un versículo clave el día de hoy que dice, está en Romanos 12, bueno, en realidad son dos, Romanos 12, versículos 1 y 2, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, quiero detenerme un poco en el primer versículo, donde nos está diciendo que Dios está, digamos, avalando, diciéndonos que hay un culto verdadero, un culto racional. Este culto racional es un sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Bueno, es la entrega de nuestra propia vida. Yo creo que tú y yo hemos oído desde que nos convertimos esta expresión de entregarnos, ¿no? Entrégate, hay que vivir en la entrega y muchas veces nos suena así como, bueno, ¿y qué es exactamente la entrega, no? Bueno, la entrega no es otra cosa sino renunciar a ti misma para recibir lo que Dios quiere para tu vida. Es decir, renunciar a tus deseos, a tus pensamientos, a tus anhelos, a tus proyectos, a todo lo que tú eres y tienes para recibir lo que Dios quiere hacer de ti y darte a ti. Entonces, en esta perspectiva, vamos a pensar un poco en el Antiguo Testamento, cuando las personas se acercaban a Dios a través de un sacrificio, pero en aquel entonces era literal, ellos traían una ofrenda que consistía a veces en un cordero, en unos palominos, en una vaca, y este animal era literal entregado para ser sacrificado, pero quien entregaba este animal no podía reservarse nada. No era como que, bueno, me voy a quedar con la patita, ¿no? O me voy a quedar con un pedacito de pechuga porque me quiero hacer unas tortas en casa, sino que realmente entregaba por completo aquello y no tenía derecho a reservarse nada. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, ya nosotros no entregamos un cordero o un animal, porque ya Cristo pagó nuestros pecados. Él es la ofrenda aceptable a Dios y Él fue nuestro sustituto. Por eso ya no es necesario que tú y yo vayamos y entreguemos un cordero, por ejemplo. Ya Cristo fue entregado. Sin embargo, precisamente por eso, lo que ahora Dios quiere es que nosotros entreguemos nuestra vida. Y si tú te reservas algo para ti, así como aquel ofrendante no podía reservarse la pierna o la pechuga o nada de aquel animal, tú tampoco tienes que reservar nada de ti misma a Dios. Tienes que entregarte por completo, porque cuando tú te reservas algo, finalmente acabarás entregándolo a algo más. No sé si se entienda esto. O sea,
Aparentemente te lo quedas tú, pero en realidad es la ocasión de que tú entregues eso que te reservaste a alguien más. Y Satanás es experto en proponernos diferentes cultos a donde nosotros entreguemos esos afectos, esos deseos, eso que nos reservamos para nosotras mismas. Entonces, es muy importante nuestra entrega a Dios, entender que lo tenemos que hacer de una manera consistente y completa. Pero además, Mish, también diaria, ¿no? Sí, porque pues al final en muchas partes de la Biblia habla de esta constancia, de esta perseverancia, de esta entrega diaria, porque bueno, de nada sirve pues que sea como una llamada de petate, ¿no? Que un día digas, no, ahora sí, Dios con todo, y dime qué más quieres de mí, y en este momento, bueno, a eso, y que estés con toda la euforia, y bueno, salgas y le toques a todos los vecinos para hablarles de Cristo, y pues ya nunca más se sepa de ti en varios meses, ¿no? Entonces, realmente Dios, hay muchos versículos que hablan de la constancia y la perseverancia. En Salmo 116, 17 dice, te ofreceré sacrificio de acción de gracias, que es lo que comentaba Lau, esto de los sacrificios, e invocaré el nombre del Señor. Por esta razón, en 2 de Pedro 1, 5 y 6, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y aquí viene, y al dominio propio perseverancia. Y bueno, después añade a la perseverancia piedad. Pero fíjate en estos dos versículos que te voy a leer ahorita. Uno es 1 Timoteo 6:11, que dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, está hablando pues de pecado, ¿no? De cosas equivocadas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y también quiero hacerte énfasis en este otro de Apocalipsis 2:19 que dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras, pero, y bueno, ahí los versículos que sigue, Dios le hace énfasis a esta iglesia del Apocalipsis en que de alguna manera estaban tolerando y siendo complacientes con el pecado de otras personas, ¿no? Entonces, estos dos últimos versículos nos hacen énfasis en que sí, por un lado, además de la profundidad de la entrega de la que habló Lau, por un lado es importante la constancia y la perseverancia, pero por otro lado Dios también nos muestra que esta debe ir acompañada de la santidad. A Timoteo, Pablo le dice, sé perseverante, pero también huye de las cosas que pueden afectar pues, tu entrega, tanto la profundidad de tu entrega como el que seas perseverante. Y esta iglesia, pues con más razón, le alaba el que sí esté practicando esa constancia y esa perseverancia, pero le pone el pero de que, pues, digamos que se quedan mochos, se quedan cojos, se queda como que sin ir por todo, por tolerar o sea, pecado de la gente que estaba en esa iglesia y por ser consecuentes con ella. Entonces, ahorita que Lau está hablando, pues de este versículo tan importante de Romanos, donde Dios nos exhorta, pues a conformar nuestra mente a la mente de Cristo, pues es importante observar estas tres características, el que nuestra entrega sea completa, que no nos quedemos con nada, el que sea diaria, el que realmente no haya nada más importante para nuestras vidas que el ir delante de Dios todos los días y reiterarle nuestra entrega, no porque Él se le olvide que nos queremos entregar, sino porque a nosotros es a los que diario se nos olvida ese compromiso que hicimos con Dios al invitarlo a nuestro corazón. Y también Dios nos dice que lo que va a ayudar a que nosotros podamos llevar a cabo esta entrega con la profundidad y la constancia que Él quiere, pues que debemos huir de las cosas que son un obstáculo para nuestra entrega, que nos tientan, que cambian nuestras prioridades, que nos coquetean,
y que debemos pues no ser tolerante con ellas, ya no digas tú en las vidas de los demás, en nuestras propias vidas, ¿no? Así es. Y bueno, Dios nos dice en su palabra, o sea, si tú vas al Deuteronomio, ¿verdad? En este libro que Dios nos habla tanto de la ley, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, y me llama la atención que la siguiente palabra que usa es celoso. Entonces, Dios tiene celo por tu vida, es decir, cuando tú te entregas a Él, Él quiere que esta entrega sea completa, no que la comparta. Y bueno, ¿por qué entro en esto? Porque el versículo que sigue de Romanos, cuando dice, no os conforméis a este siglo, precisamente nos ponen una advertencia respecto a cómo el mundo nos está ofreciendo una serie de afectos a través de los cuales nosotros podemos crear unos nuevos ídolos, ¿verdad? A lo mejor no vas a adorar una piedra, ¿verdad? O no vas a adorar un objeto, pero lo que tú adoras es aquello en lo que inviertes tu tiempo, tu energía, tu dinero. O sea, tú observa en dónde está enfocado primordialmente tu tiempo, tu energía, tu dinero, incluso tus pensamientos, y vas a descubrir dónde están tus prioridades. Y hay ocasiones en que te vas a sorprender que el Señor no está ocupando como debiera ser el primer lugar. Entonces, hay muchos cultos que Satanás ha empezado a desarrollar, yo pienso, a lo largo de la historia. Sin duda ha habido siempre ofertas, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que hoy por hoy vemos que está jalando nuestra atención, succionándonos energía, robándonos incluso hasta nuestro dinero, ¿verdad? Y que está trastornando, no transformando, sino trastornando nuestra manera no solamente de percibir el mundo, sino de percibirnos a nosotros mismos e incluso de percibir a Dios mismo. Entonces, qué importante es que tú y yo no permitamos que el mundo nos forme, como dicen, no nos conforme, sino que le permitamos a Dios que nos transforme. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de una serie de cultos. No vamos a ahondar demasiado, son solo unos pocos, pero creo que con estos basta para darnos cuenta de cómo podemos ser gravemente afectadas. Entonces quisiera que diéramos inicio, Mish, con el primero. Yo les quiero platicar de lo que es el culto que hoy en día está muy en boga, a la salud y al wellness, ¿no? Yo le dije a Laura, yo quiero hablar de ese punto, o sea, quiero que me toque a mí, porque la verdad es que a mí sí me gusta y me interesa la salud y el wellness. Luego tú y yo, ¿verdad, Gwen? Andamos ahí pasándonos tips y platicando de todo esto que últimamente ha salido y demás. Y básicamente yo te quiero platicar mi experiencia con todo esto, ¿no? Porque, pues, ¿de qué serviría que yo nada más te dijera, ay, no, no hagas caso a todo eso, pues te distrae de las cosas de Dios y no, eso, pues eso puede estar de moda, pero pues, no te hace bien. Y pues no, realmente, ¿qué tal que alguien de ustedes, pues no solo es algo que le atrae, sino pues, realmente yo estaría yéndome a un extremo que tampoco es sano, ¿no? Entonces, pues realmente creo que el hecho de que sea algo que a mí no me atraiga y en lo que estoy, digamos, pues me permite mostrarte lo que Dios me ha enseñado al respecto, ¿no? Y bueno, lo primero que te quiero decir es que como siempre decimos aquí en Conectadas, y de verdad ojalá y sea algo que marque nuestra vida cristiana, es que hay que como en todo hay que tener balance, y el balance nos lo da Cristo, el balance nos lo da la palabra, ¿no? Y bueno, pues esto de la salud y el wellness, pues no es la excepción. Al contrario, pues realmente es donde de las cosas donde más debemos aplicar este balance. ¿Por qué? Porque por un lado, el no atender nuestra salud por estar a lo mejor, sí, hasta ocupándonos de la palabra, ¿no? Hasta poner el pretexto, no, es que yo no puedo hacer ejercicio, ni tengo tiempo de, o sea, cocinar no es saludable, pues porque todo el día estoy leyendo, orando,
dando estudios, tomando estudios, testificando. Bueno, pues realmente es mal poner de pretexto a lo mejor una falta de carácter, falta de constancia y echarle la culpa a Dios, ¿no? En algo que tú y yo sabemos que es nuestra responsabilidad. O por el otro lado, pues que sea una obsesión, el todo el tiempo nada más estarnos enfocando en eso, pensando en eso y gastando nuestra energía en eso en vez de en las cosas de Dios. Yo, si te soy sincera, muchas veces vengo delante de Dios y le digo, Dios, dame ese balance, porque en mi vida en especial, pues me he dado cuenta que yo puedo obsesionarme demasiado con bajar de peso, con subir el músculo, con la flacidez, con cosas así que realmente, tristemente, yo me doy cuenta como una cosa es querer cuidarse, querer estar bien, pues, oye, no te vayas más lejos, pues para tu marido, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi marido en especial le gusta que yo me vea bien, o sea, realmente digo, no es como que si un día me pasa algo me va a dejar de querer, obviamente, pero yo lo conozco y sé que para él es importante, pues que yo esté bonita, ¿no? Y que me vayamos a algún lado y me vea bien, me vaya a arreglar, que no suba 8,000 kilos, o sea, realmente por un lado, mucho de lo que hago es porque quiero agradarle a él, mucho de lo que hago es porque quiero ser una carta de presentación de Dios delante de la gente. Simplemente mucho de el cuidar tu salud es carácter. Y el hecho de que tú seas una persona descuidada en tu persona, en tus hábitos, en tu salud, pues sabe de una falta de carácter con la cual pues tú no puedes llegar a hablarle de Dios a otra persona, o sea, te va a decir, oye, pues mírate, o sea, no puedes cerrar la boca, ¿no? Esto no puedes tener la constancia de hacer ejercicio, yo qué sé, ¿no? Entonces, tristemente, pues nos resta autoridad en Dios el ser una persona sin hábitos positivos que sean visibles. Entonces, esa es otra razón por la cual creo que es bueno tener hábitos que sabemos que contribuyen a nuestra salud y al wellness. Y también por el hecho de que, bueno, pues hay que estar bien, ¿no? O sea, ¿cómo voy a servir a Dios pues todos los años que pueda si ya me voy a estar arrastrando, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque que puede que yo misma me acarree enfermedades, pues por no cuidarme, por ser indulgente con cosas que sé que me hacen daño y al rato, híjole Dios, pues lo que te pueda servir pues, desde la cama o desde un hospital, pues ya no es lo mismo el impacto, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas y otras muchas razones, pues también el hecho que somos el templo de Dios y pues tenemos que cuidar ese lugar donde habita Dios mismo, ¿no? Estas son razones pues para hacerlo, pero por otro lado, es verdad que hoy por hoy hay, o sea, se puede caer uno en una se puede caer en una obsesión al respecto de esto, cuando pues ocupa como cualquier ídolo, un lugar que solo debe tener Dios, ¿no? Cuando simplemente sin ir más lejos, para verlo de una manera práctica, suponte que pues tú necesitas o tienes así la costumbre de llevar a cabo ciertos hábitos de salud al despertar, ¿no? Que tú sabes que eso va a contribuir a pues tener controlar tu estrés o estirarte, lo que tú quieras. Pero tienes tiempo limitado y dices, bueno, o estiro y no sé, llevo a cabo mis hábitos o tengo mi tiempo devocional. Bueno, pues obviamente muy mal haríamos en darle prioridad a eso que es para nuestra salud por encima del tiempo que ya quedamos que vamos a pasar con Dios. Y obviamente a veces pues es una disyuntiva donde, pues obvio, o sea, lo primero tiene que ser Dios en nuestras vidas y en nuestro día. Oye, pues ya en todo el día no me dio tiempo de hacer lo otro, no pasa nada. Ahora sí que Dios va a guardar pues nuestro cuerpo, nuestra salud. Dios sabe que teníamos la intención que no es falta de carácter, sino simplemente pues lo pusimos el primero y pues Dios va a cubrir pues esa falta de alguna manera, ¿no? Pero, pues realmente haríamos muy mal en darle pues a cualquier hábito que pueda cuidar nuestra salud,
pues una importancia mucho mayor que a Dios, pues porque al final todo eso aquí se va a quedar, ¿no? Y pues nuestro espíritu es lo que no solo más vale, sino Dios dice muy claramente en su palabra que busquemos primero su reino y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Ahora, también, como te decía al principio de los pretextos, ¿no? Conozco a unas hermanas que, pues por muchos, o sea, ahora sí que hicieron huelga de ejercicio toda su vida. La verdad es que era pura flojera, pero realmente decía, no, es que todo el día se me va en leer, orar, dar estudios, prepararlo, así, y no me queda ya nada tipo de ejercicio. Claro, un día ya grandes, pues fueron al doctor y pues así les fue. O sea, le dijeron, prácticamente te estás desmoronando. O sea, ya pendes de un hilo, o sea, ya tu osamenta, ya, o sea, ya no tienes nada, pero vas tarde, o sea, ponte ese ejercicio. Y me acuerdo que, bueno, tuve que, digo, platicando con estas personas, tuve que contenerme en decir, te lo dije, pero realmente, pues ahí, por ejemplo, pues no es pretexto, no, es que Dios, tú ocupas todo mi tiempo, no, pues organízate, ¿no? O sea, espérate más temprano, dedique a lo mejor no tu tiempo por delante, pero sí un ratito, 15 minutos, ¿no? Que no te quita nada, pues porque sí tenemos esa responsabilidad de podernos, gracias, princesa, de estar, cuidando nuestro cuerpo, pero por otro lado, como te decía, siempre buscar, siempre con Dios y decirle, Dios, guárdame de que esto sea una obsesión, guárdame de estar demasiado, o sea, de estarme todo el día viendo, fijando, midiendo, pesando, comparando, bueno, porque eso pues no solo es obsesionarte con eso, sino pues hasta pecar contigo mismo, ¿no? O sea, de dejarte de amar, de estarte comparando. Fíjate, yo cuando, a mí me gusta mucho pues todo este tema de la alimentación saludable, incluso doy clases de cocina saludable, doy clases de cocina saludable para niños, pues porque también es un tema que me estresa. Y cuando eran chicas, mis hijas, yo empecé con todo esto de la alimentación saludable. Y llegó un momento donde, bueno, ya absolutamente todo lo hacía en la casa, ¿no? Hasta la ketchup, la mostaza, la mayonesa, el barbecue, el pan, las tortillas, todo, ¿no? Y gracias a Dios, un día mi marido me dijo, por favor, bájale 5 rayitas porque nos estás volviendo locos a todos, ¿no? Y yo le agradezco mucho el haberme puesto un freno, porque sí, en efecto, llegó un momento donde mis hijas eran así de, ya, mamá, o sea, please, compra algo en la tienda, ¿no? O sea, no puede ser. Y la verdad es que sí entré, o sea, Dios me zarandeó y me dijo, está bien, está padre, la salud, no sé qué, pero bájale, o sea, no es necesario llevar todo a ese límite, ¿no? Entonces empecé a verlo todo con más balance, eh, y padre, porque bueno, pues al final sé que contribuye a la salud de la familia, sé que ellas aprendieron en términos generales a comer, gracias a Dios casi nunca se enfermaban, pero también peleé por su salud mental, ¿no? Y bueno, una última cosita es que, fíjate, curiosamente, digo yo voy con una nutróloga funcional básicamente por este tema también del cáncer, de que no vuelva, etcétera, para poderme cuidar sin medicamentos, sino de una manera alternativa, a través de la alimentación, suplementos, etcétera, ¿no? Y fíjate, me llamó mucho la atención porque pues al final esto que ella me dijo es bíblico. Ella pues, no conoce o sea, no es creyente, pero ella me decía, todo esto que te estoy diciendo y enseñando, no te debes obsesionar por ello. O sea, guarda esto y lo otro le más allá. Pero si de repente te vas de viaje y quieres comer pues lo que hay ahí, quieres disfrutar, vas a romper en esos días pues tu rutina de alimentación, suplementos, etcétera, no solo no te debe causar estrés romper esa rutina, sino al contrario, todo eso hasta bien te hace. Entonces me llamó la atención porque ella te dice, si tú te estresas por cumplir todo al pie de la letra, ese mismo estrés te va a hacer más daño que lo que te está, o sea, que el dejar de comer lo saludable, ¿no? Entonces, me encantó porque al final, aunque ella no lo sacó de la Biblia, es bíblico lo que ella dijo. Dios no menciona la palabra estrés en la Biblia, pero sí menciona la preocupación, sí menciona el afán,
y es lo mismo, ¿no? O sea, al final es poner tus ojos en algo existente o inexistente, preocuparte por eso y darle más importancia a las promesas de Dios, ¿no? Sí, o sea, algo que quisiera yo enfatizar es que, como decía Michelle, no se trata de no cuidar nuestra salud, pero se ha convertido en muchos sentidos en un culto que hay personas que, por ejemplo, pueden estar comprando todos los productos para desintoxicar el cuerpo y compran los de esta marca y los de este y los de este y tienen un closet lleno de todos los complementos y todos los, o sea, sin una orientación real, sin una prescripción de alguien, sino simplemente con una especie de, no me quiero enfermar, quiero tener la mejor salud, como si la salud fuera lo más importante. Y pues tenemos que recordar que al final de cuentas, nuestra salud la cuida Dios. Sí nos ha dado un criterio para ser responsables, pero al final de cuentas, hasta las personas que cuidan más su salud pueden enfermar y Dios puede usar esto para su gloria y trabajar en nuestras vidas a través de la falta de salud. Entonces, ¿cuándo es la salud una idolatría? Cuando la pierdes, te sacas de onda. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra salud en las manos de Dios. Bueno, ahora quisiera compartir unos datos con ustedes que son para mí alarmantes. O sea, esto es en relación a, fíjense, en 2020 se gastaron 16.7 billones de dólares en procedimientos cosméticos. Esto es una locura. O sea, yo no entiendo esta cantidad, pero pues es una locura, ¿no? En el 2023 aumentó el 102% desde el año 2000 el gasto en la industria de la cosmética, ¿no? Ahora, los procedimientos me refiero, todos los procedimientos para rejuvenecer, verte más guapa, etcétera, también han aumentado drásticamente. Por ejemplo, para aumentar el pecho, hubo un incremento de un 90% del año 2000 hasta ahora, 90%, y de agrandamiento de trasero de 252%. Hay un 3.973% de incremento, esto ni lo entiendo, ¿verdad? En levantamientos de piel en los últimos años. Hoy hay una tendencia a cirugía de nariz que significa unas 216,000 cirugías anuales de cirugías innecesarias de nariz, ¿no? Y curiosamente, el porcentaje de pacientes de procedimientos estéticos tienen mucha relación con enfermedades mentales de un 20 a un 70%. O bien de trastornos del sistema nervioso. Por ejemplo, en un estudio recientemente realizado, se detectó que una gran cantidad de suicidios en mujeres ocurre en mujeres que habían realizado algún cambio en su cuerpo a través de una cirugía. En fin, está ligado de alguna manera un trastorno en nuestra manera de vernos y de pensar respecto a nosotros mismos con algunos trastornos también de tipo nervioso o mental. Esto es tremendo, por eso el término trastornadas, porque el culto a la belleza se ha convertido en un culto terrible, tremendo. Y yo creo que tú y yo podríamos perfectamente detectar esto en nuestras propias vidas, de qué manera nos ha impactado. Yo creo que en la época de mi mamá, o bueno, de mi abuela, por ejemplo, cuando ella empezó a envejecer, la gente de su generación, sus compañeras de escuela que también estaban envejeciendo, pues compartían el hecho de ya tener arrugas y las canitas y pues de simplemente el paso de la edad reflejarlo, ¿no? Tal como es lo natural. Pero en nuestros días pareciera que envejecer es un pecado y que tenemos que hacer cualquier cosa para evitarlo o para que no se nos note, ¿no?
Entonces, ¿de qué viene todo esto? Viene a mí me impresiona porque, por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia respecto a la verdadera belleza, no? Nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Está en Proverbios, ¿verdad? 31. También nos dice lo que él ve como hermoso. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que la belleza que ve el Señor no tiene nada que ver con la belleza que ve Instagram, ¿no? Y ahora con la cultura de las selfies, esto ha crecido muchísimo porque obviamente en una selfie se te ve la arruga, la imperfección, el cachete que se cuelga, o sea, todo se ve, ¿no? Especialmente si tu teléfono no tiene muy buen filtro, pues entonces a lo mejor. Y entonces las jovencitas están compitiendo con los looks que dan los filtros y quieren verse como en el filtro, ¿no? Y entonces están luchando por verse como otra persona o como un artista, ¿verdad? Que está ahorita de moda. Y la verdad es que esto es tremendo porque aparentemente esto es inocente. O sea, tú puedes decir, oye, pero ¿qué tiene de malo querer ser bonita? No, no, o sea, el punto no es el querer ser bonita, el punto es a dónde te lleva. Por ejemplo, hay una serie de razones por las que esto ocurre. Uno podría ser que hay una competencia con las demás personas de tu generación o incluso hasta veces más jóvenes. Entonces, la competencia está revelando celos, algo que Dios desaprueba, algo que no está bien. Es, yo tengo que ser tan bonita o más bonita que las demás, ¿no? Número dos, un deseo de ser lo que yo no soy y otra persona es. Y esto es codicia, porque yo quiero tener lo que yo no tengo, lo que tiene otro. Otro tiene una nariz respingada, yo no la tengo. Y como yo quiero esa nariz, entonces voy a mover cielo, mar y tierra para tener la nariz que yo no tengo, ¿sí? O los ojos, ¿no? O lo que tú quieras, ¿no? Pero al final estamos cayendo en un problema de codicia. O bien un ataque a la economía familiar. O sea, una persona puede estar invirtiendo cantidades tremendas de dinero en una serie de tratamientos y digamos que dejando en un segundo nivel otras necesidades familiares prioritarias, solamente por la vanidad que tiene. Entonces, a lo mejor no se está atendiendo una necesidad real por atender esa necesidad creada de tener o verte de determinada manera. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que esté mal, que nos querramos ver bien, que nos arreglemos, para nada. No, no, no. O sea, la mujer siempre ha buscado, yo pienso que en todas las épocas, el verse bien, y eso es correcto, es parte de nuestra feminidad. Sin embargo, cuando esto ocupa un lugar que nos lleva a pecar, entonces ya estamos desenfocadas. Y el problema es que ahora se nos está incitando continuamente a ser lo que no somos, a transformar nuestra propia apariencia, no a ser lo que somos y vernos bien como somos, sino a deformar lo que somos para entonces entrar en una aprobación social, llamémosle así, o en una admiración que queremos obtener de las demás personas, pero al final de cuentas esto daña nuestra autoestima porque nunca alcanzaremos el estándar deseado. Siempre habrá algo que nos falte, ¿no? Y bueno, finalmente también esto nos lleva a muchas personas a un estado de ansiedad y de depresión. Hay muchas mujeres que en esta desestima que tienen de sus propias personas caen en una profunda depresión porque sus compañeras tienen a lo mejor el dinero para hacerse una serie de cosas, ¿verdad? Para verse muy lindas,
y a lo mejor ella no tiene esa situación financiera y entonces ella se ve diferente. Y entonces eso le afecta profundamente y cae incluso en una depresión. Entonces, esto es tremendo porque nos trastorna. Y ese es el punto. O sea, cuando ya esto llega a ocupar, como decía hace un momento Michelle, una preocupación en tu mente, es que algo no está bien, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es desestimar la edad de los ancianos. O sea, ¿qué, por ejemplo, nos dice la Biblia acerca de los ancianos? Hay versículos increíbles acerca de la ancianidad. Por ejemplo, dice, denme un momento porque corona de honra es la vejez. Qué increíble versículo. Corona de honra es la vejez. Y dice que la belleza de los viejos es su vejez. Entonces, si la belleza de los viejos es su vejez delante de Dios, y no queremos que la vejez se note, ¿cuál es la belleza de los viejos? Cuando ya no son jóvenes, cuando son viejos. Y es que vivimos en una cultura en la que todos nos queremos como estacionar en la adolescencia, ¿no? Hay un politólogo muy conocido y en auge ahora que se llama Agustín Laje, que escribió un libro muy interesante en el que habla del adolescentrismo y se refiere a este concepto como esa necesidad imperiosa que tienen también otras, o sea, los niños a convertirse rápido en adolescentes y los adultos a quedarse en la adolescencia. Y entonces, ¿dónde están esas mujeres sabias, esas mujeres ancianas que son tan importantes en el plan de Dios, que tienen sabiduría para instruir a las más jóvenes, que tienen la gracia porque ya pasaron por esas etapas de la vida y pueden ser el aliento, el consuelo y la guía de las que vienen atrás? Pero si queremos ser adolescentes toda la vida, pues no solamente vamos a estar desesperadas por guardar la apariencia de un adolescente, sino en esa búsqueda vamos a, ¿saben qué?, desechar la madurez, porque con esa preocupación y ese culto a la belleza vamos a dejar de atender aquello que nos va a traer la verdadera madurez, que es esa profundidad en nuestra relación con Dios, que va a matizar nuestra persona y nos va a convertir en mujeres bellas de acuerdo a la visión divina. Entonces, importantísimo, ¿no? Que no lleguemos a esos extremos. Continuamos. Pues, ¿sabes? Lau, hace rato hablamos de la salud física, pero también a nivel mental y emocional. Otra obsesión en la que podemos caer es todo este tema que hay hoy en día de como que cuidarnos de todo lo que nos contamina, pero a nivel, te digo, emocional, como aléjate de las personas tóxicas y de que traen mala vibra o que traen mala química o que van a que no suman y que nada más restan y así, ¿no? O sea, se habla mucho de eso. Yo creo que hace muchos años, pues eso ni existía, ¿no? O sea, realmente son cosas que se ponen de moda y empiezan a crecer y crecer. Y tristemente también se puede volver algo que, pues, ahora sí que los creyentes podemos sin razón darle importancia y empezar a hablar en esos términos, ¿no? O sea, empezar a buscar, o sea, al final es un egocentrismo, o sea, todo lo que da. Yo tengo que estar bien y tengo que alejarme de todo lo que afecte ese bienestar. Como te decía, en el tema de la salud, pues es bueno alejarme de ingerir, respirar, ponerme, etcétera. Lo que está mal, bueno, sí, de alguna manera pues, tenemos que cuidarnos, pero aún ahí hay muchos límites, aún ahí no nos podemos obsesionar, aún ahí el estresarnos con eso es malo, aún ahí hay cosas que se saben de nuestros límites o de nuestro control, aún ahí pues es llevarla con calma. Pero ya en el tema emocional, ahí es pues, prácticamente imposible controlarlo. Y la verdad es que es más, o sea, parece que es más satánico.
en el sentido de que, pues imagínate, la gente, o sea, que a lo mejor pues en el mundo se ha tachado como tóxica, a lo mejor es la gente más necesitada de Cristo y la que más necesita que tú y yo, como creyentes portadoras de la palabra, de la esperanza, del evangelio, pues nos acerquemos a esas personas. Imagínate si Jesús hubiera navegado con esa bandera de alejarse de todos los tóxicos, negativos, malolientes, etcétera. No, pues el evangelio, o sea, los evangelios serían totalmente diferentes, ¿no? Pues ahora sí que a quién se hubiera acercado, pues a nadie, porque realmente, imagínate, por cuidarse de no recibir malas vibras y que no le... imagínate que al final, o sea, Jesús fue el primero en acercarse a las personas que para la sociedad, no dice esa palabra obviamente la Biblia, pero al final son personas pues perdedores, personas en problemas, personas con vidas patas para arriba, personas que hoy por hoy pues serían ahora sí que mandadas a un rincón. Pues la gran mayoría de las personas a las que Jesús se acerca, toca, abraza, saca adelante, salva, que pues al final son los que lo acabaron siguiendo, o sean esas personas de las que hoy mucha gente se cuida de tener contacto porque afecten tu salud mental, espiritual, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, pues al final es también obsesionarse con algo que pues la verdad ni sentido tiene, pues Dios lo que quiere es que estemos abiertos y nos demos a quien sea que tengamos alrededor. Muchas veces Dios incluso puede permitir que tú tengas relación con alguien así, pues de quien a lo mejor no puedes ni huir, ¿no? O sea, a lo mejor es tu jefe, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu vecino, lo que sea. Y tristemente, pues sí, el mundo, lejos de llevarte a enfrentar este tipo de situaciones, pues para crecer, para aprender a morir a ti mismo, para darte el mundo a lo que te alientes, no, sabes qué corre. Lo importante es tu bienestar, lo importante es tú y solamente tú, y cuídate, ¿no? A ti mismo. Entonces, pues Jesús no vino a eso, a que nos apapachemos, a que nos alejemos de todo lo que nos reta o se nos complica o nos hace crecer. Al contrario, Jesús te digo, bueno, cada caso es especial y ya Dios lo abordará de manera particular en nuestras vidas, pero en términos generales, la solución de Cristo no es huye y cuídate, sino pues tal vez Dios quiere enseñarte algo ahí y enfréntalo y sobre todo, pues volvemos a lo mismo, tener ese balance de, de ponerlo a él primero y las cosas que de verdad él quiera, pues alejados de nuestra vida, pues él lo va a hacer y él nos lo va a mostrar en su amor y misericordia que tiene por nosotros, ¿no? Él es el primer interesado. Y otro tema respecto de esto de la salud mental, que hoy en día, pues, a la cual hoy en día se le da tanta importancia, es que, bueno, seguramente pues se han dado cuenta porque hasta hay muchos memes que se hacen en torno a esto, es que hoy por hoy, sobre todo a los jóvenes, como decía Laura, todo les da ansiedad, todo les afecta, todo los deprime, todo les mueve el piso, ¿no? Y realmente también, o sea, esta generación más quiere, o sea, con más énfasis está obsesionado por cuidar todos esos detalles que pueden salirse de control, pues porque cualquier cosita ya me dio ansiedad. O sea, como hemos platicado en otros capítulos, no es de desestimarse, pues el que hoy en día mucha gente pues realmente pueda padecer de esto, depresión, ansiedad, pues son las enfermedades del siglo y pues hay que abordarlas con la palabra, hay que respetar a la gente que la tiene y realmente pues afrontarlo, ¿no? Y llevarlos de la mano para que en Cristo tengan la victoria. Pero una cosa es esa y otra cosa es la obsesión que hay hoy en día, porque cualquier cosita ya le provoca, sobre todo a la juventud, pues esa ansiedad que pues al final muchas veces es falta de madurez, no querer afrontar la vida, no querer despeinarse, no querer madurar, ¿no? Entonces,
también es algo que pues nos está afectando no solo a nivel personal, sino como sociedad. Y o sea, la solución es recurrir a la Biblia para que pues precisamente sea nuestra referencia para saber pues hasta dónde estar pendiente de ciertos detalles, dejándolos en sus manos y hasta dónde pues eh, hacer un lado las cosas que realmente nos pueden afectar, ¿no? Y pues ahora sí que hay muchas formas en las cuales también el enemigo está queriendo desviar nuestra atención de lo importante. Y otra de ellas, ahorita voy a como integrar dos que nos faltan porque estamos ya con muy poco tiempo. Pero una de estas es el éxito profesional que se ha convertido en también una especie de ídolo, y estoy hablando en términos de mujeres. Ajá. Creo que el éxito no está de ninguna manera peleado con la palabra de Dios, o sea, al contrario, si tú vas a la escritura encontrarás que la mujer virtuosa es una mujer que tiene éxito, ¿no? Es una mujer que está logrando, es una mujer que está dando ganancias. Entonces, definitivamente, el éxito es parte del plan que Dios tiene para la vida de una mujer. El problema no es tener éxito, el problema es qué es lo que está moviendo o qué es lo que está inspirando a una mujer a buscar este éxito y en torno a qué y cuál es el efecto que esto trae en su vida en general. Entonces, cuando hay varias cosas que están pasando hoy en día. Por ejemplo, a veces es una real necesidad económica, ¿verdad? Lo que nos está moviendo, porque dices, bueno, es que me tengo que preparar, tengo que hacer, tengo que esto, porque hay una real necesidad de suplir mis necesidades o de las de la familia, cooperar con la familia, ¿no? Esa puede ser una razón legítima. Pero, por ejemplo, a veces es una necesidad de ser alguien, de pensar que el tener este éxito es algo que te da valor, que le da valor a tu persona y que además te hace digna de la aprobación o de vamos a decir, el like de la sociedad, ¿no? Esa es otra razón. Otra incluso puede ser una presión social, o sea, a veces es algo que ni siquiera tú anhelas con todo tu corazón. O sea, yo conozco personas que me han comentado que, bueno, es que yo realmente, o sea, quería llegar hasta este punto nada más, ¿no? Mi carrera, mi licenciatura y ya, pero hay una presión sobre mí de que, ¿cómo? ¿Qué mediocre? Tienes que hacer maestría y doctorado y esto y lo otro y luego viajar y trabajar tantos años y como que si no entras en ese parámetro, eres mediocre, no vales y entonces, pues, estás mal como mujer, ¿no? Y obviamente esto genera un miedo al menosprecio social que puede llevar a una mujer a hacer locuras y descuidar el llamado que verdaderamente tiene. Entonces, algo que es muy importante es que tú te preguntes a ti misma, primero, y que luego le preguntes a Dios. O sea, primero que te preguntes a ti, ¿por qué estoy haciendo esto? Si es que tú tomaste este camino, ¿no? De quiero el éxito profesional y llegar y hacer y lograr. Bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está empujando a hacerlo? Y segundo, ir con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque a final de cuentas, nosotros tenemos que buscar su voluntad. En su voluntad, Él por supuesto que nos va a llevar al éxito, pero es un éxito en donde todo su plan está integrado y es congruente, no un éxito parcial en donde a lo mejor profesionalmente resultas muy exitosa, pero por otro lado, acabas dañando tu hogar, dañando tus relaciones y a lo mejor hasta quedándote sola, muy exitosa, pero muy sola, ¿no? Hubo mujeres en una conferencia que declararon que ellas habían invertido demasiado tiempo en su formación profesional y en el éxito profesional y que querían dejar para después ese tema de formar un hogar y demás. Pero que ahora al paso de los años, cuando ya están en los 50, se sienten profundamente solas y que ya no están en la posibilidad de formar, a lo mejor sí de casarse, pero a lo mejor no de tener hijos, ¿no? Y que se arrepienten. Ahora, Dios puede tener el plan de que tú te quedes soltera y aún en ese contexto
tiene un plan precioso para tu vida y tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? No irte con la finta de la propuesta social que está imperando, en donde no vales si no obtienes un montón de créditos y un montón de diplomas. Y bueno, esto definitivamente no es así. El verdadero éxito se consigue haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo el rol que Él te llamó a cumplir. Y bueno, la popularidad es otro asunto que también hoy en día es un culto. Queremos tener likes, queremos ganar fama, queremos ser vistas, que nuestros posts tengan la mayor cantidad de corazoncitos, ¿verdad? Posibles, porque si no, entonces nos sentimos muy infelices. Y bueno, cuando esto ocupa un verdadero, una verdadera preocupación, ¿no? Y te persigue la ansiedad de checar, me voy a meter a Instagram a ver cuántos likes tengo, ¿no? Y te está urgiendo esto, entonces hay un problema porque estamos también haciendo pues de este asunto de la popularidad un culto también. Así que bueno, todas estas cosas están dañando nuestras vidas y están impidiendo que la verdadera transformación de nuestro ser, de nuestra mente, que Dios se propuso hacer en nosotros, se cumpla. Entonces, volviendo como conclusión al versículo del inicio, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, analizar nuestra vida y ver qué está robando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, que está ocupando un lugar más importante que Dios. Y si hay algo que esté así, pues enfrentarlo como es. Señor, perdóname, esto es idolatría, esto está mal, estoy haciendo un culto irracional, no racional, sino irracional, que está trastornando mi manera de pensar y que no me está permitiendo ser transformada por lo que tú quieres que sea. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que pues estas verdades queden en nuestra mente y podamos vivir en una verdadera entrega y consagración a nuestro Dios y disfrutar de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué les parece si oramos? Te damos gracias, Dios, porque tú nos concedes la oportunidad de vivir para ti. Queremos vivir en una verdadera entrega, no dando ocasión a pues la carne a que tome control de nuestras vidas y a que pues en lugar de ser transformadas por tu espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes, tal como tú lo planeaste, pues ser trastornadas por un mundo contrario a ti, quitando nuestros ojos de lo que realmente importa y entregando nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos a las formas que el enemigo ha puesto delante de nosotros. Guárdanos tú, Padre, de todo esto y llévanos a una vida como veíamos al principio, no solo de entrega, sino de constancia en esta entrega, que nos permita cosechar esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta, que podamos disfrutarla y que podamos realmente apreciarla como debe de ser. Te pedimos y te damos gracias por todo lo que hoy hemos podido reflexionar y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Mitch. La verdad, gran tema. Creo que es muy importante poder diferenciar. Como decíamos, es muy sutil la línea y bueno, finalmente todos estos estímulos tienen un propósito por parte pues de quien nos quiere alejar de Dios y de sus planes, ¿no? Entonces, hacernos un poquito más conscientes y bueno, ver en estos temas que vimos, salud, belleza, el éxito profesional, la salud mental, el tema de la popularidad, y digo, esto por mencionar algunos, pero evidentemente si le vamos profundizando, pues hay muchísimos más estímulos. Y bueno, esperemos que esta plática sea una buena reflexión para lo que estés viviendo. Dios no quiere mantenerte en ese trastorno, sino quiere darte la transformación. Y pues esto también es una invitación, si estás escuchando este audio, este podcast, si alguien te lo compartió
y tú no tienes esta paz y sientes este trastorno por todas estas influencias y no has recibido a Cristo en tu corazón, pues bueno, te invitamos a que escuches alguno de nuestros otros programas. Ahí te podemos guiar en cómo hacerlo para que puedas iniciar esta nueva vida donde Dios pues realmente lo que quiere es darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento y que a través de tu nueva vida pues puedas enfrentar pues todas las acechanzas que hay en este mundo, que lo único que quieren es como robarnos todas las dádivas que Dios preparó de antemano para nosotros.